Buenas noches a todos los presentes. Agradezco a cada uno de ustedes el haberse hecho un espacio en sus agendas para acompañarlos el día de hoy y les doy la bienvenida al panel Los CEOs peruanos, retos y tendencias post-COVID-19 que organizamos Pacífico Business School y El Dorado Investment. Como bien todos sabemos, esta nueva normalidad nos ha desafiado de una manera inimaginable. Y en ese sentido, Pacífico Business School tiene claro que su rol como escuela de negocios es la de adaptarse de manera efectiva a este nuevo contexto y poder acompañar a las organizaciones peruanas y de la región y, por supuesto, a sus directivos en su camino a la reestructuración y el resurgimiento empresarial. ¿Y qué mejor si lo hacemos de la mano de un aliado como El Dorado, con quien compartimos el mismo propósito, que es el de contribuir al desarrollo y a la sostenibilidad del ecosistema empresarial, generando un aprendizaje para los directivos con la finalidad de que puedan enfrentar esa nueva normalidad mucho más fortalecidos y seguros de sus decisiones en medio de esta incertidumbre, dificultades y cambios que nos presenta a una escala inimaginable la pandemia, a una escala que en realidad aún no dimensionamos en su totalidad. Es por ello que el día de hoy analizaremos desde la perspectiva de 3 CEOs de empresas representativas peruanas cuáles son los siguientes pasos que debemos dar las organizaciones y sus líderes tras haber enfrentado la emergencia del COVID y que ha impactado significativamente en la gestión de nuestras organizaciones y cómo hoy más que nunca debemos enfocarnos no solo en la innovación de los productos, de los servicios, sino también en nuestros modelos de negocios como nuevas fronteras de transformación y sostenibilidad, así también como en la nueva gestión de aspectos como la diversidad, el género, etcétera, y por supuesto en el rol de líder y de esos nuevos modelos de liderazgo que también van surgiendo en este contexto. No quiero distraerlos más, así que los invito a continuar con nuestro panel, no sin antes agradecer a nuestros invitados, Luis Ferrand, Orlando Marchesi y Eduardo Herrera. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho por su participación y los dejo con Melvin para continuar con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Antes de iniciar formalmente ya con el evento y la participación de nuestros invitados, voy a presentarles brevemente a nuestro principal auspiciador, que es básicamente este partnership que tenemos entre la Universidad del Pacífico y El Dorado, ¿no? Como lo dijo Juliana, nuestro principal objetivo es contribuir creando impacto no solo en la parte de negocio, sino muy importante en la parte social, en la parte de medio ambiente y en la parte de gobernabilidad. Desde el año pasado ya estamos, colocando en el mercado este producto educativo que está orientado fundamentalmente a aquellas personas responsables de la alta dirección y la gestión de las compañías. Es muy claro los CEOs, pero también pueden ser los presidentes de las empresas, también pueden ser directores de empresas y también de la mediana y de las startups, digamos, los fundadores, los empresarios en general, ¿no? Y por qué no algunos gerentes que también quieren entender la dinámica actual de las necesidades de un gerente general que ha estado sujeto pues a muchísimo estrés en un contexto de alta incertidumbre. Hoy más que nunca, porque además del COVID se ha juntado pues el tema electoral, lo cual ha planteado en muchos un contexto de incertidumbre, de prácticamente plantearse escenario A, B, C, D, incluso algunos seguramente todo el abecedario, ¿no? Para ver cuáles son las medidas a tomar en las siguientes semanas. Pero eso ya vamos a llegar durante el panel. El objetivo principal entonces es agregar valor a una organización mientras se supervisa y se crea liderazgo y se tiene que implementar la estrategia. Interactuar de manera más efectiva en la toma de decisiones con el directorio de su empresa y maximizar las habilidades para consolidar el éxito como CEO. Asimismo, está dirigido, ya lo comenté, a los principales líderes de las empresas. El perfil del alumno del curso del año pasado, teníamos 50% de gerentes generales, ¿no? 19% en administración y finanzas, 13% en finanzas, un 6% en operaciones, ¿no? Entonces, ya depende de los que están viendo si están interesados, digamos,
en participar en este proyecto que tiene un formato bastante nuevo, ¿no? Está basado en casos y una estructura más de workshop que en una clase de formación a efectos de transmitir la experiencia de nuestros profesores, pero a la vez darle al alumno herramientas concretas que le permitan de alguna manera gestionar y plantearse soluciones concretas y ejecutables en el muy corto plazo, ¿no? El rol del CEO, estrategia y gestión del cambio, liderando con visión y propósito, negociación de stakeholders y sostenibilidad, y transformando el panorama corporativo. La plana docente incluye a varias personalidades que son muy reconocidas en el mercado, me excluyo, está Mario Campodónico, Luis Ferrán, Orlando Marchesi y Eduardo Herrera. Finalmente, aquellos que participen en este programa obtienen una certificación por la Pacifico Business School, que es un diploma del programa de alta dirección CEO Excelencia en la Gestión Empresarial. Entonces, esto es uno de los programas, de un grupo de otros programas que estamos trabajando con la Universidad del Pacífico. El otro se llama CFO Estratégico, y en el segundo semestre estamos pensando lanzar también un par de especializaciones a otros CEOs que están en el contexto actual muy demandados en el mercado, ¿no? Nos referimos a los CTIOs, que son los Chief Technology and Innovation Officers, y a los CSO, que son los Chief Sustainability Officers, ¿no? Aquellos que están también encargados del tema de sostenibilidad. Pronto les tendremos novedades al respecto. En términos de las clases, todas son obviamente de manera remota. El contenido es muy dinámico, basado en clases. También hemos estructurado un modelo de networking y las plataformas son de muy fácil acceso, ¿no? Hemos tenido bastante éxito en ese tema. La duración es aproximadamente 2 meses. Los horarios son martes y jueves de 7 p.m. a 10 p.m., frecuencia semanal, modalidad remota, y el inicio de clases, esta es una versión antigua, es el 17 de junio del 2021, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar de frente a la presentación. Voy a dejar primero que cada uno de ustedes se pueda presentar y nos dé unos comentarios de máximo 5 minutos a cómo ven ustedes el panorama para el CEO post-COVID-19 y segunda vuelta electoral, que está generando pues un nivel de incertidumbre tan alto que el dólar ya llegó a 3.87, nivel histórico más alto de toda nuestra historia. 3 siglos, bueno, 2 siglos casi de vida republicana, y el dólar nunca ha estado a estos niveles históricos, ¿no? Y la gente está muy nerviosa. Vamos a empezar primero con Luis Ferrán. Adelante, Luis. Gracias, Melvin. Bueno, yo soy Luis Ferrán y soy actualmente director del AIBE y de otras empresas, dentro de ellas también la Sociedad Nacional de Industrias. Soy ingeniero químico de formación, MBA, y con posgrado en IMD en Lausanne. He sido CEO de la empresa Richard Custer, CEO de Gloria y CEO del AIBE. O sea que el mundo lácteo me persigue. Quisiera compartir con ustedes acá unas cuantas transparencias, unas diapositivas en relación a lo que yo voy a estar dictando en el curso que ha mencionado Melvin. ¿Me ven? ¿Correcto? Correcto. Ok. Lo primero que yo diría es, yo voy a dictar estrategia y gestión del cambio, y ya desde ahora cambiaría el nombre y le pondría estrategia y gestión del cambio en incertidumbre. Hoy día el nivel de incertidumbre que está viviendo el país es tan crítico, no solamente por el tema de pandemia, sino por el tema político, ¿no? Entonces, de un modelo tradicional del planeamiento estratégico, qué cosa es la estrategia, pasar de un diagnóstico y a dónde quiero ir a futuro, y teniendo un modelo de mi misión, qué me apasiona, cuáles son las creencias y valores a futuro. El mundo está mucho más complejo que esto, especialmente en el país, ¿no? Y aquí quería poner el caso de la industria de alimentos, por ejemplo, el caso del AIBE, ¿no? Ponemos al centro como vamos a decir, la razón de ser, el propósito que es del AIBE, que es creamos productos innovadores para llevar bienestar a las personas. Y comenzamos a ver todas las interacciones que puede tener la empresa para moverse hacia el futuro.
Y tenemos acá arriba la incertidumbre política y económica que prácticamente aparece como una más, pero probablemente sea la mitad del país. Hay un creciente sistema regulatorio, a la derecha pandemia, incremento de costos que en estos momentos están fuertísimos. Por el caso Melvin, 3.89, me han dicho que está el tipo de cambio, no 3. No sé, sistemas de distribución complejos, de manera que si uno ve dónde están las oportunidades de la empresa, al lado izquierdo se dice bajo consumo per cápita como una oportunidad de crecer, y el incremento del wellness, lo que es la connotación de salud como oportunidad de desarrollo para una empresa como la IBE. Entonces, si uno ve este entorno, son más situaciones complejas, amenazas, incertidumbre, que oportunidades. Y ahí se tiene que mover el CEO, dentro de ese mundo, ¿no? De manera que el modelo tiene que ser no cuadrado, sino circular. Hay que entender correctamente la situación, entender la incertidumbre. El rol del CEO tiene que entender la incertidumbre para saber por dónde ir, determinar el posicionamiento estratégico, construir la estrategia, pero una vez que la estrategia se construye, hay que probar y planear su ejecución, y si no, volver a regresar. De manera que esto es un círculo permanente. Ya dejó de ser la estrategia una cuestión lineal y ahora es mucho más circular. Es decir, determino un camino, pruebo que estoy en lo correcto, si no regreso otra vez. En el tema de que cuando tenemos un mercado, vamos a decir, sumamente crítico, como estamos viviendo ahora, lo primero que se tiene que hacer es economizar y luego crecer. De manera que cuando una empresa está orientada al crecimiento y tiene un escenario tan crítico como lo que estamos viviendo nosotros ahora, para los próximos, vamos a decir, 6 meses probablemente o más, lo primero que se tiene que entrar es saber el tema de eficiencias, economía, y luego, sin dejar de verlo, es el tema de crecimiento. Ahí hay tipos de liderazgo, lo voy a hacer muy rápido, ¿no? Hay tipos de liderazgo como Jack Welch, que fue transaccional, tipos de liderazgo distribuido como Jobs, o Lee Kuan Yew en Singapur, que es un tipo, o un liderazgo vertical que transformó el país. De manera que el tipo de liderazgo es muy importante dependiendo en qué entorno se está viviendo. La pregunta sería, ¿qué tipo de líder necesitamos en el país en esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Esto lo voy a pasar muy rápido, son pasos para liderar el cambio, y quería terminar en el proceso de liderar el cambio. Normalmente cuando un CEO va a hacer un cambio en la compañía, un cambio importante, lo primero y normal y humano es que se produce un rechazo. Hay una reacción, uno tiene que identificar los followers, los seguidores del CEO, de manera que lo puedan ayudar a hacer el proceso de cambio. Pero va a encontrar un ambiente de shock y rechazo, se va a generar una angustia. De repente ahora estamos muy angustiados en la situación que estamos viviendo. Sin embargo, se produce una depresión y luego una aceptación. De manera que el modelo avance en esa forma, y el rol del CEO es muy importante, es administrar esta curva. De manera que uno tiene que tener, vamos a decir, diferentes formas de liderazgo en cada una de estas etapas. Ahí lo quería dejar, Melvin, esta presentación, y no insistir en que este tema de estrategia del cambio, creo que hoy día resulta vital entenderla y entenderla en un mundo de incertidumbre, pero no solamente es el Perú, se está viviendo en todo el mundo una situación de altísima incertidumbre. Entonces voy a parar de compartir. Luis. Y ahí lo dejo. Ahora pasamos con Eduardo Herrera. Adelante, Eduardo. El audio. Gracias por la invitación, Melvin. Gracias por la invitación, Juliana. Un saludo a Lucho y a Orlando. Y a Mario también, que no nos acompaña esta vez. Bueno, yo soy Eduardo Herrera, soy gerente general de Celepsa, que es el brazo de energía del grupo UNACEM. Y tenía una serie de asignaciones profesionales previas que comprenden sectores como el sector bancario, el sector de administración de pensiones y el sector inmobiliario. Yo creo que efectivamente lo que menciona Lucho es bien relevante, ¿no? Creo que a los gerentes nos toca vivir permanentemente la estrategia, y probablemente el fenómeno que ocurrió en marzo del año pasado escapó a cualquier análisis que pudiéramos haber hecho en términos de proyección. Yo creo que en ningún caso nadie preveyó
lo potente que iba a ser finalmente el impacto de la pandemia. Y eso creo que nos llevó a todos a reaccionar de alguna manera, movilizando una serie de decisiones y recursos que nos han permitido en muchos casos gradualmente recuperar una relativa normalidad. Y digo relativa normalidad porque efectivamente hay cambios estructurales que han llegado para quedarse. Y en ese sentido, creo que nos correspondía convocar a los equipos para redistribuir tareas y, por ejemplo, aprender a trabajar de manera distinta, como es esta nueva normalidad de la gestión remota, que ya implicaba una serie de desafíos. Yo a mi equipo siempre le digo y le reitero que esto funciona efectivamente, pero inclusive los protocolos de relacionamiento digital implican que cuando alguien esté hablando, la persona por un tema de protocolo, políticamente correcto, espera que la persona termine para poder intervenir. Esos son lags de tiempo al final. En una reunión presencial, la eficiencia de la reunión es distinta, totalmente. Claro, nos ahorramos el tiempo de viajar, nos ahorramos el tiempo, pero igual hoy probablemente tenemos reuniones todo el tiempo y hoy mucha gente está acusando una sobrecarga de trabajo porque finalmente tiene más carga que la que tenía antes. Todo el tiempo hay reuniones, todo el tiempo hay correos, todo el tiempo se asume que la gente está disponible. Pero en todo caso seguíamos manejando esta normalidad. Y creo que había un elemento que vamos a tocarlo más adelante, y ciertamente se aborda en el programa, es que en este tipo de coyunturas, como la que hemos vivido, los roles de gobierno son muy importantes. Porque en este caso se tienen que aclarar muy bien las responsabilidades de un directorio, por ejemplo, o la responsabilidad de una gerencia general. Y lo que no puede pasar es que el gerente general esté todo el tiempo reportando al directorio lo que ocurre, porque no tiene capacidad de respuesta para administrar la gravedad de la situación. Entonces, en esta circunstancia, por ejemplo, se comienzan a generar foros intermedios. Entre los directorios y la gerencia general se activan espacios como los comités de directores, que ayudan a que el gobierno fluya mejor y la estrategia pueda mantenerse. Ahora, en esta dinámica, todos pensábamos honestamente que el año 2021 nos tocó hacer presupuestos, a la gran mayoría, y mirábamos con optimismo, además proyecciones de PBI, que luego de la gran caída que habíamos tenido este año, perdón, en el 2020, el 21 iba a ser un año mejor. Era intrínsecamente, estadísticamente tenía que ser mejor, por un efecto puro de rebote. Y luego de este tsunami que nos pasó, que fue la pandemia, tenemos ahora la volatilidad política que tampoco creo nadie avisoraba. Probablemente las preguntas eran quién iba a ser el nuevo próximo presidente, y en el escenario menos probable había una ruta de cambio de modelo económico. Era el menos probable. Hoy, evidentemente, tenemos una situación muy amenazante por las declaraciones que se vienen dando respecto a lo que sería un plan de gobierno del candidato que lidera las encuestas, y que generan profunda preocupación y que llevan a revisar nuevamente todo lo que se había hecho, quitando foco y estresando un tema que es bien importante. Creo que el propósito en muchas compañías se comenzaba a acuñar como la gran hoja de ruta respecto a la cual queremos nosotros avanzar como negocio. Y ese propósito hoy se ve cuestionado porque efectivamente se alteran todas las variables finalmente de lo que uno tenía como condiciones básicas de desarrollo de negocio. Inclusive se ve amenazada la propiedad privada, que es un factor elemental. El foco nuevamente se estresa. Termino con una idea en general. Creo que la estrategia y el apego y el alineamiento que tiene que ser integral desde el órgano gobierno mayor hasta finalmente las unidades más base en la organización se pone muy de manifiesto. Si la organización no tiene capacidad de alineamiento, va a sufrir consecuencias, y en ese sentido es bien importante aprender de otras experiencias para poder, salvaguardando las distancias, aplicarlas finalmente a cada uno de nuestros negocios.
Gracias, Eduardo. Orlando, te voy a pedir, por favor, que hagamos una pausa con tu presentación porque Luis Ferrán tiene un tema de urgencia y se va a retirar en unos minutos. Entonces, no quería antes de eso hacerle algunas preguntas a Luis para, de alguna manera, poder De acuerdo, Melvin. aprovechar. Gracias, Orlando. Luis, ¿cuáles tú crees son en este momento, considerando post-COVID y segunda vuelta electoral, las cualidades de liderazgo personal y las habilidades blancas que el CEO debe mostrar en este contexto? Ok, a ver, mira, normalmente pues los skills de los CEOs se consideran los skills tradicionales, el conocimiento del negocio, su preparación académica, su conocimiento de la tecnología, conceptos de administración y estrategia. En situaciones de crisis, en situaciones de incertidumbre, lo que le llaman la inteligencia emocional resulta gravitante. Y eso es cómo comunicar a tu gente en forma adecuada la direccionalidad que tú estás tomando, porque esta direccionalidad, vamos a decir, sin cambiar su dirección, tiene unos ajustes debido a la situación de incertidumbre y cambios de prioridad. Pero necesita ser muy rápido, muy ágil, y el tema de la inteligencia emocional, de cómo se transmite, cómo se comunica el CEO con su gente, es vital. Para ello uno también tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces este arte de la parte blanda se torna mucho más importante. Ok, siguiendo más o menos esa línea, digamos, ¿cuál crees tú que en todo este proceso ha tenido impacto y el rol de la innovación, la tecnología y la transformación digital dentro de lo que es la estrategia de las empresas peruanas? Yo creo que el proceso de transformación tecnológica, tanto en el Perú como en el mundo, está a una velocidad que uno retrocede 10 años y no pensaba que se iba a dar esta situación, ¿no? Estoy leyendo justamente un libro de Noah Harari, que es el autor de Sapiens, que escribe 21 lecciones para el siglo XXI, y él hace proyecciones pues, de la transformación de lo que es inteligencia artificial para toma de decisiones. Sin ir muy lejos, en la IBE, por ejemplo, se ha implementado el SAP. El SAP es tradicional de hace muchos años, pero está con una serie de tomas de data en los puntos de producción y proceso, de manera que tomas decisiones en línea. Entonces, ¿en dónde se está avanzando mucho lo que es la transformación tecnológica? En la data para tomar decisiones rápidas. Y el que no está con una innovación tecnológica adecuada se queda como un dinosaurio, porque no tiene información en su debido momento, ¿no? Finalmente, ya para terminar, ¿cuáles son tus recomendaciones al CEO peruano? Varios que nos están mirando, pero también a los que van a ver los videos, porque vamos a subir esta presentación al YouTube, ¿no? Al canal que tenemos. ¿Cuáles son las recomendaciones al CEO peruano en lo que queda de 2021? En particular en los escenarios A, B, C, D y Z, quizás después de la segunda vuelta electoral. A ver, el rol del liderazgo del CEO es vital en estos momentos, ¿no? Creo que toda la gente está con esta angustia, esta incertidumbre, y ahí sale lo que es la calidad del liderazgo. Sí, mi sugerencia sería no dejar la direccionalidad, no dejar la estrategia, pero en situaciones de incertidumbre lo que se tiene que priorizar es la eficiencia interna de la compañía. hay que tener en cuenta que siempre lo que hay que hacer es maximizar el valor de la empresa a futuro, y en estos momentos la eficiencia interna, por lo menos en mi experiencia, es un tema vital. Lo otro es la administración del riesgo, ¿no? Tener una matriz de riesgo y generar escenarios. Como decía Eduardo, creo que el escenario que estamos viviendo nadie lo pensó, pero creo que es vital que el CEO con su equipo genere escenarios, y en cada uno de los escenarios, mediante una administración de riesgo, genere algún tipo de decisiones en caso se suceden cada uno de estos escenarios. Esto es vital, ¿no? Ok, muchas gracias Luis por tu participación en este webinar. Nos estamos viendo pronto.
Gracias, Melvin. Gracias, Juliana. Chao, chao, Orlando. Chao, Eduardo. Bueno, Orlando, continuando con la dinámica, 5 minutos, por favor, para tus comentarios. ¿Estás con el audio? Estoy bien sin el audio. Ya, ahora estamos bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es Orlando Marchesi. Yo soy el socio principal de PwC. Estoy en el cargo desde julio del 2016. Tengo ya 28 años en PwC. Antes fui el líder de la división de servicios legales y tributarios. Soy abogado de profesión con MBA. Y bueno, parte de la plana de profesores del curso del cual Melvin nos ha hablado más temprano, ¿no? Yo dicto Liderando con Misión y Propósito. Es el curso que dicto yo. Para hablar un poquito de el tema, digamos, el tema principal del seminario, retos y perspectivas post-COVID. Miremos primero, bueno, qué fue el COVID. Y la verdad es que, como decía Eduardo, nadie tuvo previsto esto, nadie nos enseñó y lo más importante, no había a quien preguntarle. La última vez que hubo una pandemia fue en 1918, ¿no es cierto? Entonces, hemos tenido todos que entrar en un proceso de aprendizaje muy rápido. Yo creo que lo más importante, y creo que a las empresas que les ha ido mejor con esto fueron aquellas que, como comentaba hace un momento Lucho, habían hecho un mapeo adecuado de riesgo, ¿no? Si bien es cierto, dudo que alguna empresa tuviera un plan de contingencia ante una pandemia, sí habían planes de contingencia con respecto a desastres, o sea, hablando, por ejemplo, nosotros como PwC, que se activaban en trabajo en remoto. Entonces, ¿qué pasa si no podemos ir a la oficina? Se hace tal o cual cosa, lo cual activamos rápidamente, y eso pasó con muchas empresas. Felizmente la tecnología también permite rápidamente poderse adaptar, así que las empresas que no estuvieron preparadas para el trabajo remoto lo pudieron hacer en la siguiente semana, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo primero que se enfrentó? La incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a perder clientes, va a caer el mercado. Entonces, lo primero que las empresas hicieron fue cuidar la caja. Creo que la parte financiera fue sumamente importante y nosotros, como varias otras, tratamos de cortar los costos, tratar digamos, ser más eficientes en el manejo de los recursos, tanto humanos como financieros. Vemos entonces ahora, digamos, con una perspectiva ya un poquito más de cerca, que vamos a pasar esta crisis en un plazo no muy largo, ¿no? Estamos ahora en mayo de 2021 y ya vemos que los grupos de edad que están vacunando ahorita es la gente mayor a 65. Es previsible entonces que para agosto, septiembre estemos los cincuentones y de ahí en adelante empiecen a bajar los grupos de edades. Que si las cosas van como se espera, probablemente para fin de año o principios del año siguiente ya estemos todos vacunados. Lo cual nos lleva a la segunda parte, o sea, plantear escenarios, distintos escenarios de acuerdo a la incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa si terminamos ya con los infectados y bajan dramáticamente? Podemos ya salir, nos podemos integrar al trabajo físico, nuestros clientes lo van a hacer, probablemente siempre va a tener uno que empiece primero, porque si los clientes de determinado negocio están también en su casa, ¿para qué uno va a ir a la oficina, ¿no es cierto? Pero más importante que el tema en realidad de la pandemia y la incertidumbre, que es lo que se nos viene, es el tema político, ¿no? Durante toda esta pandemia ha sido sumamente importante la comunicación interna en la empresa, y esto no solamente para bajar el nivel de ansiedad, la gente está muy preocupada, su driver principal obviamente era la preocupación por su trabajo, ¿no es cierto? Y la verdad es que en los casos que yo he visto con muchos clientes nuestros, se ha generado una relación muy buena digamos, de empatía y de sentimiento de pertenencia con la empresa, en muchos casos, que ha fortalecido a la misma y que ayuda, digamos, a enfrentar este segundo escenario de incertidumbre que es el político, ¿no? Lamentablemente las dos, digamos, ofertas políticas que tenemos son diametralmente opuestas y los escenarios totalmente distintos. En uno tenemos un escenario
donde sube la confianza empresarial, se prevé mayores inversiones, un tipo de cambio estable, facilidad de financiamiento, y vemos un escenario con el otro candidato por el tipo de la oferta electoral que trae, donde se va abajo la confianza del empresariado, se prevé menores inversiones, se prevé un tipo de cambio mucho más alto, dificultades para el financiamiento o financiamiento, perdón, un poco más alto. Entonces, obviamente las ventas en un escenario van a ser mayores que en el otro, y eso nos obliga a tomar decisiones o escenarios, tener escenarios A o B. ¿Qué pasa si sale este? Voy a necesitar tanta gente, voy a necesitar tantos recursos, voy a invertir en esto, en el otro. Si sale la otra persona, voy a necesitar menos gente, tal vez. No voy a necesitar tantos recursos. Voy a tratar de rentabilizar las líneas que tienen mayor salida. Es decir, hay cosas que hay que analizar, pero rápidamente, y asignar funciones en función a eso, y sobre todo tener presente en qué momento se gatilla, ¿no? O sea, el tema electoral es clarísimo, tenemos una fecha. Tan pronto sepamos si ganó uno u otro, es que vamos a activar nuestro escenario. Con el tema del regreso al trabajo, digamos, y a la forma en la que hacíamos las cosas antes, eso va a depender un poquito más de cómo va la velocidad de la vacunación, cómo van los contagios, para saber qué tipo de cosas o qué acciones vamos a tener que tomar en determinado momento. Entonces, probablemente no ha habido otro momento en la historia del Perú donde haya habido tanta incertidumbre, porque viene por varios frentes. Yo personalmente no recuerdo que hayamos tenido que enfrentar un gobierno, ni siquiera con Ollanta. La verdad es que en ese momento se veía la perspectiva de, digamos, la hoja de ruta, el apoyo de cierta gente del centro o de la derecha incluso, pero la verdad es que el escenario ahora es bastante complicado. Así es que lo que hay que hacer es gestionar la incertidumbre, sobre todo, creo yo, en este momento como líderes de cada una de nuestras organizaciones, es tratar también de poner un poquito de calma y las cosas en perspectiva. En particular, nosotros PwC tenemos en el Perú desde 1924. Hemos estado con gobiernos dictatoriales, hemos estado con Velasco, con García I y tantos otros más, y hasta ahora estamos aquí. Y probablemente en un escenario negativo los negocios sean un poco más complicados, pero no es que vamos a desaparecer tampoco. Pónganse a pensar la cantidad de compañías que existen en el Perú y cuántos años tienen. Comentábamos la compañía de lácteos hace un rato por el lado de Lucho, y está hace muchísimo tiempo acá. Así es que vayan a desaparecer los negocios, no va a ser así. Vamos a tener, nos tendríamos que adaptar, digamos, evidentemente no es que esté diciendo yo que vamos hacia esa opción electoral, pero nos tendríamos que adaptar, como nos hemos adaptado en el Perú a muchísimos cambios. Así es que creo que también hay que enfrentar el futuro con una actitud menos derrotista, ¿no? Hay que ser un poco más optimista sobre lo que se puede hacer y lo que podemos controlar. Hay cosas que no podemos controlar, pero hay varias que sí, ¿no? Y esas están en nosotros poderlas llevar adelante, comunicarlas a nuestra gente y seguir trabajando como siempre. Gracias, Melu. Gracias a ti, Orlando. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la sesión de preguntas y respuestas. Al público, si tuviera alguna pregunta, en la parte inferior derecha de su pantalla, tienen un icono de Q&A. Por ahí, por favor, ingresen sus preguntas y yo se las traslado a nuestros panelistas. Voy a empezar con Eduardo hablando del gobierno corporativo. En el mundo, el concepto de ESG, que incluye gobierno corporativo, impacto social e impacto ambiental, ha explotado con la pandemia y ahora hay muchísimas compañías involucradas en este tema, ¿no? ¿Cuál ha sido, qué es lo que está pasando en el mercado peruano? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a este tema post-COVID-19 y obviamente segunda vuelta electoral? A ver, yo creo, Melvin, que hay una natural evolución, y una evolución esencialmente guiada por lo que tú mencionas, ¿no? ESG, ¿no? Ambiente, sostenibilidad, sociedad, perdón, y gobernanza, ¿no? Esa es un poquito la fórmula que ahora todo el mundo está hablando. Creo que muchas empresas están saludablemente adoptando cambios
respecto a su forma de gobierno. Por ejemplo, teniendo en mejor consideración a los accionistas minoritarios, a los mismos trabajadores. Se están generando cada vez más reportes de sostenibilidad, por ejemplo, que las compañías emiten, donde además ellos visibilizan la manera como se toman decisiones dentro de las compañías, la forma de gobierno que se está desarrollando. Y creo que eso es honestamente una ruta que no tiene marcha atrás. Probablemente las compañías que han abrazado esto más rápidamente son compañías que están listadas en bolsa o que tienen efectivamente capitales abiertos, no son compañías cerradas, familiares. Pero inclusive en estas compañías creo que también están comenzando a haber algunos cambios, ¿no? Los directores independientes están sumando finalmente al ejercicio, están segregando funciones. Yo creo que hay una gran transformación. Yo creo que eso honestamente es algo que hasta en algún momento los mismos bancos van a comenzar a exigir para poder facilitar créditos, con lo cual creo que es un tema que no tiene retorno. El gobierno corporativo ha llegado y tarde o temprano se va a establecer finalmente en muchas compañías, sobre todo aquellas que tienen una escala y un tamaño que hace viable el valor que esto genera. Gracias, Eduardo. Orlando, en este contexto de alta incertidumbre, ¿cuáles son, según tu criterio, las 3 competencias directivas claves que cualquier gerente general debe tener, ¿no? Considerando obviamente el impacto post-pandemia y segunda vuelta electoral? Mira, yo creo que la empatía y la asertividad, o sea, yo creo que hay que entender pues las emociones y pensamiento de nuestros colaboradores frente al contexto actual y demostrar al equipo la confianza que les tenemos, ¿no? Y escucharlos constantemente. La comunicación efectiva, digo también, que es sumamente importante en este contexto, porque tenemos pues que la gente está afectada, ¿no? La gente tiene miedo ante la incertidumbre y esto provoca pues también situaciones de bloqueo. Entonces creo que hay que comunicar claramente, sobre todo el cambio en las estrategias, ¿no? O sea, las compañías van a tener que adaptarse, se han venido adaptando definitivamente durante toda la crisis del COVID, pero hay que anticipar qué es lo que se va a hacer, hay que comunicar, que la gente sepa qué tiene que hacer cada uno, cuál es la actitud que debemos tener frente a lo que se nos viene, ¿no? Bueno, y la visión estratégica, ¿no? Que hay que seguir, evidentemente, dentro de la organización, tratar de ser, pues, líderes que inspiramos, que analizamos el negocio y tomamos decisiones en forma estratégica. Y como decía Lucho, ¿no? En una pregunta que tú le hiciste, la inteligencia emocional, Melvin, es sumamente importante. Hay un caso conocido, salido en Financial Times, de un CEO de una empresa grande, competidora nuestra, donde un poco ya él, desesperado, les dijo a sus colaboradores que dejen de quejarse, ¿no? Stop whining, le dijo, y el tipo terminó saliendo de la compañía, pues porque hay que entender, digamos, las preocupaciones de tu gente y tratar de canalizar esas emociones también hacia algo bueno, ¿no? Veo que por lo que te ríes sabes perfectamente quién hablo, pero hay que tener el temple y el liderazgo para poder llevar adelante el barco en tempestades, digamos, ¿no? Gracias, Orlando. Eduardo, en ese contexto donde hay que ser técnico, psicólogo, coacher, ¿cómo se puede manejar el rol del directorio y el CEO? Esta relación se convierte en fundamental, ¿no? Porque incluso los accionistas se preocupan y obviamente le demandan al directorio y a sus representantes más información. El directorio bombardea al CEO y el CEO al CFO y a todos los otros gerentes. Pareciera que las relaciones dentro de la compañía se estresan significativamente. ¿Cómo manejar esa coyuntura en este contexto de incertidumbre? Javier, nos remitimos nuevamente, Melvin, al tema del gobierno corporativo, ¿no? El gobierno corporativo lo que hace es, creo que tiene 2 grandes dimensiones. Genera confianza hacia afuera, hacia el mercado, y genera orden hacia adentro. El gerente general no puede estar convocado permanentemente en dar explicaciones.
gerente general tiene que gestionar y tiene que desarrollar conjuntamente con el directorio la estrategia. Yo mencionaba que lo que se han activado, por ejemplo, en esta coyuntura, son estos espacios en los cuales, efectivamente, dado que existen muchas más variables a analizar y escenarios cambiantes, se generan espacios en los cuales no es ni el directorio ni la gerencia general la que se reúne, sino un comité de directores. El directorio determina que 2 o 3 personas del directorio puedan reunirse con alguna periodicidad mayor con el gerente. Los directorios pueden ser cada mes, bimensualmente. Estos comités pueden sesionar a demanda. Y evidentemente en esos comités la forma de discutir las cosas es mucho más rica y más a detalle. Y se generan esos espacios en los cuales el alineamiento entre la gerencia y el directorio se alcanza mejor. Los comités tradicionales de este tipo son comités de remuneraciones, comités de riesgos, comités de auditorías, y eventualmente se han comenzado a crear comités de estrategia, por ejemplo, y de desarrollo. Creo que en ese sentido se generan los espacios para que cada quien haga lo que tiene que hacer. Y efectivamente hoy, en la coyuntura que se vive, se han vuelto a activar nuevamente todas las demandas de coordinaciones entre los diversos estamentos. ¿Por qué? Porque existe un alto nivel de incertidumbre. Entonces, yo creo que hoy más que nunca, la manera de que cada quien tiene que remitirse a hacer lo que le corresponde es fundamental para que las actividades sigan fluyendo bien y de manera normal. Ok, gracias. La siguiente pregunta es para Orlando. Orlando, dentro de esta gestión del cambio, ¿cómo se deben enfrentar los riesgos, ¿no? Bueno, el tema de gestión de cambio hoy pues es súper importante para afrontar lo que viene. Y yo creo que la parte más importante, Melvin, es que la misma la cultura de la organización, en este caso, para poder enfrentar el cambio. Digamos que las empresas que tienen una cultura que favorece pues la adaptación, ¿no? Donde reaprenden pues nuevas formas de hacer las cosas o se reinventan constantemente, son culturas que favorecen la adaptación ante las circunstancias que estamos viviendo ahora. Digamos que el primer cambio cultural o el cambio cultural muy grande que han tenido las empresas en los últimos años ha sido el de tecnología, ¿no es cierto? Muchas empresas han tenido que reinventarse y tratar de cambiar o aprender nuevas cosas. Nosotros, por ejemplo, que somos una empresa de servicios profesionales, hemos tenido que hacer un proceso muy rápido de adaptación. La experiencia nos dice que era mucho más fácil entrenar a nuestra gente para aprender las nuevas tecnologías que contratar gente que supiera las nuevas tecnologías y enseñarnos lo que hacíamos, ¿no? Pero como somos una empresa, digamos, de conocimiento en servicios profesionales, tenemos evidentemente una cultura de aprendizaje continuo. Entonces, no nos ha sido tan complicado adaptarnos. Todo lo que es tecnología, digamos, teníamos ya los sistemas y nos hemos adecuado rápidamente a trabajar de esta forma, pero también a utilizar herramientas tecnológicas nuevas para hacer trabajos tradicionales que hacíamos antes, ¿no? Como por ejemplo, digamos, el trabajo tributario, que conciliar las cuentas, digamos, de retenciones, percepciones. Tenemos ya productos que hacen eso, otros que consolidan las declaraciones juradas, tienen la tasa efectiva, por el lado de auditoría, lo mismo, ¿no? Tenemos varias cosas ahora que hacen el trabajo que hacíamos antes manualmente. Ahora, evidentemente, las circunstancias de la pandemia han acelerado el cambio tecnológico en muchas empresas. Y creo que ese es un proceso que vamos a ver todavía varias otras, no todas están, digamos, al mismo nivel de velocidad, pero yo creo que van a venir más cambios en adelante, no solamente una vez que ya termine la crisis del COVID, sino también en cualquiera de los dos escenarios políticos que enfrentemos como el nuevo gobierno, Melvin, ¿no? Por un lado, como hemos dicho, va a haber un tema digamos que tal vez negocios un poquito más complicados, pero por el otro lado, aun cuando digamos, gane la opción que puede favorecer más la inversión, va
va a haber temas igual de conflictos sociales y cosas con las que va a haber que lidiar. Así es que mientras mejor, digamos, la cultura en la empresa para adaptarse a los cambios y evidentemente tiene que venir desde el líder de la organización hacia abajo, vamos a poder gestionar mejor las cosas. Melvin, estás en mute. Perdón, Melvin, estás sin audio. Oh, sorry. Gracias, Orlando. Eduardo, todo este tema de COVID y ahora también las elecciones ha traído de relevancia pues el rol de la empresa desde el punto de vista social, stakeholders. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que ha venido pasando en Perú en este tema de sostenibilidad e impacto social? Incluso en la campaña política se ha tratado de satanizar a la empresa privada, digamos, por un segmento de candidatos, la primera vuelta y la segunda vuelta. ¿Cuánto de esto realmente está pasando en Perú en el sentido de que la empresa se está volviendo más consciente socialmente? Mira, en el debate me sorprendió honestamente que el quinto módulo del debate técnico haya sido sobre medio ambiente y sostenibilidad, me parece. Fue un desastre ese módulo, efectivamente, nadie habló lo que tenía que hablar, ¿ya? Pero todo esto que estamos viviendo creo que efectivamente nos lleva a repensar estrategias, administrar escenarios, pero no a perder de vista siempre el largo plazo, ¿ya? Hace poco he tenido la suerte de completar un programa en una escuela de posgrado muy renombrada a nivel internacional, y hubieron dos grandes ideas, honestamente, que me quedaron y que quieren transmitir finalmente. Y las ideas son que, primero, la desigualdad es global. En todo mercado, en toda economía hay desigualdad. Y el segundo tema es el tema del cambio climático. Dos grandes ideas fuertes para CEOs en el mundo, no perder de vista. Lo primero implica probablemente que la empresa tiene que replantear el rol que tiene en la sociedad. Pero la segunda, honestamente, es un tema que nos compete a todos, ¿no? Y así como Lucho recomendó un libro, hace poco, en febrero, Bill Gates sacó un libro que se llama ¿Cómo evitar un desastre climático? Y Bill Gates está en una cruzada hoy de visibilizar el cambio climático. Me toca estar en un sector hoy donde la energía renovable se está comenzando a visibilizar. Hoy vemos autos eléctricos y vemos que va a haber toda una transformación en ese sentido. Yo creo que cada vez más, honestamente, las compañías, en buena medida por conveniencia, pero luego por convicción, van a abrazar finalmente un modelo donde vean el medio ambiente y el tema de sostenibilidad sea parte inherente de lo que hace. Si cada compañía, por ejemplo, en una labor totalmente inocua, exigiera que la energía que usa para fabricar lo que fabrique, para brindar el servicio que brinda, sea energía renovable, que tenga una certificación renovable, sería un pequeño pero tremendo paso para generar huella en lo que debe ser, por ejemplo, el tema de emisiones. Porque hoy somos honestamente muy indiferentes hacia la energía que generó y que consumimos vino de fuente contaminante o no. Hoy nos es indiferente. Esos pasitos pequeños van a comenzar a acuñarse en el día a día y creo que van a hacer que las empresas entiendan que tienen una tremenda responsabilidad en temas como residuos o en temas como emisiones. Creo que la sostenibilidad, honestamente, llegó para quedarse. Y es un tema donde no hay vuelta atrás. Gracias, Eduardo. Orlando, hay una pregunta del público que está vinculada en este contexto. ¿Cuál es el rol de los comités de auditoría en los directorios a efectos de supervisar los riesgos estratégicos, incluyendo los riesgos emergentes que hoy enfrentan las organizaciones, en particular en el Perú? Bueno, creo que lo primero es revisar el mapa de riesgos de la empresa, ¿no? Para asegurarse que todos los riesgos estén claramente identificados. Y eso, Melvin, lo que hemos visto en el último año con diferentes empresas es que a raíz de la crisis del COVID es que han empezado a salir algunas situaciones que no se tenían mapeadas, ¿no? Creo que es ese rol súper importante. Los comités que yo he estado
recientemente, pues a raíz de la presentación de estado financiero, ¿no? Marzo, abril, incluso algunos en mayo, hemos conversado de eso y están, digamos, preocupados de que se hayan identificado adecuadamente y que se estén gestionando. En esta línea, otra pregunta del público está referida a justamente estos escenarios, ¿no? De que se han revisado los comités de riesgos, perdón, los comités de auditoría, y que tiene que ver con la matriz de riesgo. ¿Cuáles tú crees que han sido, o de tu experiencia local, los peores escenarios? O el peor momento, ¿es esta semana? Bueno, esta semana, si tú me preguntas a mí en particular cuándo me he sentido yo peor, ha sido esta semana, pero esta semana no he tenido ningún comité de auditoría para poderte decir cómo se sienten mis clientes. Pero claramente esta semana ha sido complicada porque creo que las encuestas que vimos el domingo no se veían muy alentadoras. Ha habido una compra así, digamos, inusitada de dólares por parte de empresas y personas naturales que han elevado el tipo de cambio. Por ahí algunos pasan algunos datos por los chats, ¿no? Que parece que la tendencia estaría cambiando, veremos si eso es así. Mañana creo que sale datum en gestión, veremos si baja el tipo de cambio, pero claramente los riesgos mayores ahora vienen por el lado político y los escenarios a la baja, ¿no? ¿Cuál es qué tipo de financiamiento vas a necesitar para qué tipo de tamaño de operación en función a lo que estés previendo? ¿Cuáles eran los riesgos que miramos el año anterior? El tema de ciberseguridad, por ejemplo, que era sumamente importante, sobre todo para las empresas que están en el sector financiero. Melvin, han habido algunos problemas con eso. Evidentemente también el tema de desplazamientos de salud, que era muy importante. Tenías empresas que dependían 100% de fuerza de venta física, ¿no? Que han tenido que adaptarse rápidamente a canales virtuales, y para algunos les ha sido más fácil que para otros. Bueno, pero evidentemente lo que hay que hacer es tratar de identificar rápidamente escenarios, y eso es un poco de especulación, porque nadie pues tiene una bola de cristal, ¿no? Todos quisiéramos, no sé, ser un poquito videntes, como ese señor Jaime, ¿no? que asesoraba a Vizcarra, pero no lo somos, ¿no? Así es que es un poquito tratar de mirar qué es lo que puede venir y sobre todo, diría yo, Melvin, tratar de apoyarte en hechos históricos, no solamente tuyos, sino también de tus vecinos. Digamos, si uno quisiera, pasado el 7 de junio, sale una opción, digamos, política que no estábamos esperando, tal vez sería bueno conversar con nuestros pares bolivianos, ecuatorianos, ver qué hicieron ellos en ese momento, qué es lo que se nos puede venir, cuáles son los escenarios posibles, para tratar de estar preparados y ver cómo afrontamos lo que se venga, ¿no? Ok. Eduardo, ya en la recta final, acabamos en unos minutos. ¿Cuáles son los principales desafíos corporativos dado este contexto de incertidumbre tan alto en el tema electoral, ¿no? Especialmente porque una opción haría que todo mejore y la otra opción aparentemente haría que todo empeore y significativamente. A ver, yo creo que honestamente el mayor desafío, Melvin, es caer en la tentación de revisar integralmente la estrategia y perder el rumbo, ¿ya? Lo que decía Orlando es cierto, la semana esta ha sido la peor semana, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque además hemos visto avivado un fantasma del pasado que creíamos inexistente. Y todos aquellos que tenemos alrededor de 50 años, más o menos, sabemos finalmente lo que nos costó crecer profesionalmente y educarnos en un contexto con violencia terrorista. Y somos seres humanos finalmente todos, y por ende nos cargamos de emociones. No somos robots que finalmente segregamos pesimismos y todo. Yo creo que temas como transformación digital, temas como abrazar finalmente la sostenibilidad, son cosas que no debieran de cambiar.
el gran desafío que existe es cómo sobrevivir en el corto plazo. Orlando lo acaba de decir, el modelo, la propuesta antimodelo va a ser apocalíptica. Personalmente creo que, claro, si uno toma al pie de la letra, todo lo que se dice suena muy mal. Pero Bolivia tiene industria extranjera operando en el país en una serie de sectores. El mismo Venezuela mantiene corporaciones que también están ahí. En los peores casos existe finalmente espacios para seguir desarrollando negocios. Y en ese sentido, yo creo personalmente que el gran desafío es tener la cabeza fría para seguir pensando en estrategia, para no tomar decisiones aceleradas. Claramente hay que dejar en hold algunas cosas, ¿no? Inversiones que uno puede hacer, tiene que ralentizar y tratar de modularlas correctamente. Pero el gran desafío es tener claridad para poder seguir con la estrategia y ajustarla en lo que corresponda, y no sobre reaccionar. Ahí la inteligencia emocional que mencionaba Lucho, ahí la necesidad del gobierno corporativo para que también los gerentes tengamos un espacio para discutir con otras personas y órganos de gobierno hacia dónde caminar. Solamente como dato anecdótico, a nosotros nos tocó la semana pasada, hace un par de semanas, tomar un crédito de muy corto plazo. La tasa que hemos conseguido nos sorprendió de manera absurda, porque efectivamente evidencia que hay mucha liquidez en el mercado y que no se están tomando créditos y que los bancos requieren colocar. Pensábamos que la tasa iba a ser muy alta y fue más bien muy baja. Es una mala señal. La economía se está obviamente desacelerando. Nadie está diciendo qué hacer. Nuevamente, para mí el gran desafío es ese. Ojalá que tengamos la cabeza fría para tomar decisiones correctas, que no sean de corto plazo y que luego nos terminen costando mucho. Me parece adecuado el término de mente fría, porque he estado notando últimamente que se están exacerbando las emociones y probablemente eso lleve a malas decisiones de las cuales finalmente se puede arrepentir la gente que cae y peca, digamos, en exceso, ¿no? Ya terminando, la última pregunta para ambos, empezamos con Orlando. ¿Cuáles son las recomendaciones que le darías tú al CEO peruano en este momento? Dicho por ustedes dos, la peor semana hasta el momento, combinado elecciones con pandemia 2019. Bueno, creo que sí, la verdad que yo creo que lo primero es tranquilizarse un poquito, ¿no? O sea, sentarte, planificar con tu equipo de apoyo, tu comité de gestión. Y primero ser consciente, Melvin, que nadie ha pasado lo que estás pasando tú en este momento, ¿no? No hay respuestas correctas. Entonces, lo único que creo que debes hacer es tratar de ser diligente. Y para lo que queda del 21 y en adelante es como hemos comentado ya en este panel, establecer distintos escenarios, ¿no? De ingresos, costos, de acuerdo con el panorama electoral y como les dije, con el tiempo esperado para terminar la crisis del COVID. Trazas tus planes de acción para esos escenarios, asignas responsables y estar preparados para accionarlos tan pronto se gatillen los diferentes hechos, ¿no? O sea, digamos, termina la elección por un lado, ya ves que baja el nivel de contagios, se flexibilizan las disposiciones de salubridad del gobierno y bueno, y empiezas a trabajar, ¿no? Hay que tomar en este contexto pues decisiones rápidas y oportunas para poder sostener nuestros negocios en el mediano y largo plazo, ¿no? Y como decía, yo creo que es muy importante hablar con gente que ya pasó por esto. En el Perú no nos ha ocurrido, pero como comentaban hace un momento, sí ha ocurrido en Bolivia, en Ecuador, incluso en Venezuela. Te digo, hay algo que conversando en la mañana con uno de mis clientes y me decía, bueno, pero mira, en Bolivia, no sé qué, sí, pero mira, en Perú la diferencia creo yo que es que el sector privado maneja el 80% de la economía. En Bolivia creo que ya el sector, el Estado tenía un porcentaje mayor de participación. Tal vez nos parecemos entonces más al principio de lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? El sector privado era más grande que el sector público, ¿no? Entonces, ver qué es lo que nos puede venir y analizar también aquí con otra gente cuáles son las posibilidades de que pase esto o aquello.
y nada, estar preparado y, como les decía, mantener una comunicación fluida y abierta con el personal y franca sobre todo, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta que le doren la píldora. Yo creo que nuestros colaboradores saben perfectamente que pasamos por ciertos tiempos de incertidumbre y bueno, yo creo en general, Melvin, por lo que he conversado con mucha gente, en esta época de pandemia, muchas empresas han hecho muchos esfuerzos por ajustarse el cinturón y esperar a que pueda pasar la ola, ¿no? Y lamentablemente cuando ya estamos pasando la ola, nos viene esta segunda ola, es decir, uno está tratando de sacar pues el cuello del agua y te sigue cayendo agua. Es difícil, pero nuestros colaboradores también saben que estamos pasando un tiempo difícil. Yo creo que es una oportunidad muy grande siempre cuando hay crisis de fidelizar mejor a tu gente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una comunicación muy fluida una vez que establezcamos los escenarios, veamos reenfocar nuestra estrategia, tener una comunicación muy fluida con nuestra gente y estoy seguro, como en muchas empresas va a ser, uno se sorprende de digamos, la calidad humana que tienen los colaboradores en la empresa y que al final es lo que va a ayudar a que salgamos todos adelante, ¿no? Si todo el mundo pone su granito de arena. Gracias, Orlando. Esa misma línea, Eduardo, ¿cuáles son tus recomendaciones para el CEO que está más preocupado que nunca junto de una crisis de nervios? Sí, efectivamente, a ver. Mira, yo en realidad es poco a poco lo que hay que agregar a la visión de Orlando, ¿no? Que es muy estructurada, por cierto. Yo trato siempre de reforzar una idea. La estrategia finalmente es necesaria, pero a veces la cultura se come la estrategia, ¿no? Y por eso es que creo que es tan importante que la estrategia no solamente se discuta y se visibilice de la gerencia hacia arriba, pensando directorio y junta de accionistas, sino esencialmente en la organización. Creo que cascadear estrategia, mantener canales abiertos de comunicación que permitan visibilizar y entender el rol de cada persona dentro de lo que se está logrando y eventualmente, si hubiera un escenario de incertidumbre y malas noticias, comunicarlas, creo que es vital en esta coyuntura. Lo que no puede pasar es que dentro de la línea de mando de la organización alguien tome una decisión bajo su mejor criterio que no se alinee a la estrategia. Porque hoy efectivamente van a haber escenarios de movimientos tácticos que se puedan dar y que demandan que el equipo esté muy alineado. Yo creo que al final la gran recomendación que podría hacer es esa, ¿no? Cuidar estrategia y cuidar cultura. Y la cultura efectivamente se alimenta con eso, con comunicación, con visibilidad, con empoderamiento. Así que hoy más que nunca yo me permitiría recomendar eso a aquellas personas que tienen la responsabilidad de liderar organizaciones. Ok, con esto acabamos y solamente para redondear, digamos, las ideas, añadir una adicional, ¿no? Hay que crear resiliencia y la resiliencia viene desde el liderazgo, ¿no? Desde la cabeza, y esa resiliencia es clave en el momento de tomar las decisiones, para hacerlo con mente fría. Pero también hay que tener claridad respecto a las opcionalidades, ¿no? Entonces el escenario A, B, C y D pueden convertirse en escenarios reales y hay que estar preparados para seguirlos con el mismo entusiasmo que si sale el escenario más probable. Porque finalmente la sobrevivencia de la compañía depende de su gente. No depende, o sea, podemos tener los planes, la estrategia, pero si la gente no está en condiciones de implementarlas, o si se ha desmoralizado, o si alguien perdió los papeles, lamentablemente no se va a poder encauzar, ¿no? Y la adaptación al cambio permanente, incluso no solo del director y del gerente general, sino de los equipos ahí abajo, donde las papas queman, digamos, donde están en la línea de combate, es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de los conceptos está bastante claro. Les agradezco a ustedes dos por participar y también a Luis, que se fue más temprano. Juliana, ¿quisieras agregar algunas palabras finales? Melvin, bueno, agradecer a Orlando, a Eduardo y a Luis por habernos acompañado el día de hoy. Definitivamente
la experiencia que nos han transmitido ha sido muy valiosa y definitivamente son ideas que van a ayudar a los que nos han acompañado hoy día. Como bien lo he mencionado, creo que en esta nueva coyuntura nos presenta grandes desafíos, pero yo soy una convencida también que en los grandes desafíos y en las grandes crisis hay grandes oportunidades también. Entonces creo que es un reto, efectivamente, para las organizaciones dar el siguiente paso, pero creo que también es el momento de identificar qué oportunidades podemos encontrar ahí para seguir avanzando en beneficio de nuestro país, que es finalmente creo que lo que a todos nosotros nos convoca y nos interesa, ¿no? Así que muchas gracias por sus aportes. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Gracias, Orlando, Eduardo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Cuídate. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias al público también. Gracias. Bueno.